Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a ver el video número 14 de esta serie que le titulamos No hay otro evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda como siempre. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado y nuestro gran Salvador y Redentor, le pedimos, Padre, en este día nos ayude a entender su palabra, nos ayude a predicar su palabra. Nosotros, Padre, sabemos que solo su Espíritu puede colocarla en nuestros corazones y sobre todo revelarnos y darnos el entendimiento adecuado para escapar de engaños, escapar de nuestras propias filosofías de pensamiento y poder así rendirnos ante Cristo y recibirlo en espíritu y en verdad, y que la salvación llegue a mi vida. Ayúdenos, Padre, a todo el que se expondrá a esta enseñanza a recibirla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en Mateo capítulo 10, del versículo 34 al 39, dice la Biblia así. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, dice, sino mi palabra, dice Jesucristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. He venido a poner a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre van a ser los mismos de su propia casa. ¡Wow! El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida por causa de Él. No perder la vida por causa de tus afanes, tus búsquedas desenfrenadas. No, por causa de Cristo. Ahora bien, ¿cómo es posible que cuando Él en unos pasajes de la Biblia, en los evangelios, dice que Él ha venido a salvar al mundo, que no vino a condenar al mundo, pero ahora en este pasaje, que Él es amor, que Él es paz, que Él es el príncipe de paz que nos prometió Isaías en el capítulo 9, que bebé, un niño nos es dado, principado en sus hombros, príncipe de paz, Dios consejero, Dios admirable, Padre eterno, y todos esos calificativos de nuestro Mesías que llegaría y que llegó? Y si Él es el Mesías como lo es, y que nos dice ahora aquí en este pasaje, después de estar hablando que Él no condenaba y condenaba, y Él vino a salvar al mundo, no a condenarlo, pero también en ese pasaje donde Él dice, el que los va a condenar es mi palabra, que les he predicado. Entonces es tan importante conocer su palabra que Él predicó, sus verdades bíblicas que Él predicó. Y dentro de esas verdades viene esta verdad. Entonces, ¿cómo entender este pasaje donde Él dice, yo no vine a traerles paz? ¿Por qué? Porque en el contexto de este pasaje se están revelando, quieren siempre hacerlo tropezar los fariseos, es decir, los religiosos de Dios, los religiosos que creen en el cielo y en el Dios del cielo de ese tiempo, le querían tumbar y tumbar porque en ellos había coraje, había envidia, había, o sea, el poder de ellos, las creencias de ellos, la religión de ellos era la única y la verdadera. Y todo lo que se levantara en contra era ocasión de pleito, contienda, hasta coraje y hasta querer matar a Cristo. Entonces así sucede hoy también. Las religiones falsas, cuando se sienten atacadas, les da ese coraje, hacen berrinches, dicen malas palabras, desean cosas malas para la gente que les predicamos la verdad. Es lo mismo. Es el mismo espíritu que gobernaba a los fariseos que gobierna hoy a los religiosos cristianos que están en una falsa religión, lamentablemente. Ahora bien, aquí dice Cristo que viene a poner en contra a todos los de su misma casa. Ahora, hay que interpretar bien, conforme al Espíritu Santo y conforme a la Biblia, en todos sus pasajes, la verdad de Dios, como lo hemos estado viendo en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, no solo un texto. Aquí obviamente por el contexto y el contenido de esta información que Cristo nos deja hoy, es que Dios
nos está dando referencia que el que saque excusas, que por amor a su padre no puede congregarse, que por amor a su padre no puede leer la Biblia, amor a su madre, amor a sus hijos, por amor a todas las cosas que excusamos para decir, es que no tengo tiempo porque tengo un hijo que atender, tengo hijos que atender y tengo que trabajar, es que tengo una esposa, tengo un esposo que me demanda tiempo y la familia y no puedo dedicarme a buscar a Dios, orar a Dios, leer la palabra de Dios, estar en presencia de Dios. Pero no nada más el día del domingo, sino todos los días, como debe ser un verdadero hijo de Dios. Primero Dios ante todas las cosas. Entonces dice, el que tenga de excusa que ame más a su padre, más a su madre, más a sus hijos, más, no tiene parte conmigo. Es decir, no es que Dios lo esté desechando o castigando, es que para conocer a Dios tenemos que renunciar a nuestra forma de pensar, nuestra forma de amar, que es equivocada, que es humana, para amar ahora sí correctamente a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a toda la familia y ser una familia cristiana de verdad. No quiere decir que yo odie a mis padres y a mis esposas y todo. O sea, que odiemos a la familia para poder servirle, sino quiere decir, obvio, que no pongamos de excusa el amor a la familia para no servirle, para no seguirle, para no obedecerle todo lo que nos ha establecido Él como su verdad para andar en ella. Y es por eso que remata o termina este pasaje diciendo, el que no toma la cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. O sea, el que no sacrifica su forma de pensar, su forma de vivir, aún creyendo, pensando que yo estoy con Él y Él conmigo, no tiene parte conmigo. Es por eso conocer la verdad para no engañarnos con falsas religiones. Y es por eso que el que ama más a padre o a madre que a Él, es evidente que esas son las excusas que muchos presentan para no seguirle, para no servirle, para no buscarle, como debe ser en espíritu y en verdad todos los días. Entonces, viendo en esta dirección a qué se refería nuestro Señor, sabemos que Él sí vino a traer paz, que Él sí vino a traer salvación, pero el que lo rechace va a haber una revolución y guerra en su familia. Va a haber problemas tremendos, los padres alcohólicos, las madres chismosas, peleoneras, las madres viendo novelas todo el día, que sus almas son atormentadas, invadidas, infectadas de todas las desnudez, sexualidad, sensualidad, pleitos, contiendas, borracheras, asesinatos y todas las dramatizaciones de las novelas que contaminan el alma de un ser humano, que te dejan la experiencia mala en tu espíritu. Todas esas contaminaciones que el hombre natural no puede ver, que Dios lo reprueba y que no son cosas que le sirven a los cristianos, no lo pueden ver, creen que es normal porque están en la tierra, que es bonito. Y toda la gente que produce esas novelas y toda la gente que participa en esas novelas traen colgados crucifijos o traen colgados otros personajes que ellos creen que son del cielo aparecidos y ellos creen en Dios. Y le piden y le dan gracias a Dios por la novela, y le dan gracias a Dios por la actuación, y los que ven novelas, gracias a Dios porque está muy buena la novela, y los chismes también le dan gracias, porque no conocen a Dios, porque no tienen una mínima idea de quién es Dios. Pero en sus casas sucede que lo que está sucediendo en las novelas sucede en sus casas. Se están peleando todos, los hijos se van de la casa antes de casarse, los hijos entran en vicios, los hijos se andan matando entre unos y otros, se odian, los hijos ya casados no se hablan algunos por problemas de herencia, por problemas de discusiones de cómo tratan unos al papá y a la mamá y otros no, los papás se andan divorciando y peleando, cada quien vive en una recámara diferente. Tragedias, todas las tragedias que aquí habla Cristo, es por la revelación de la palabra, porque no han querido a Cristo, caminar con Cristo y vivir en Cristo, no han querido descansar en Él. Pero no se descansa en Cristo a través de una religión yendo los domingos, no. No se descansa en Cristo a través de tomar sacramentos que nos dicen que ya comimos a Jesucristo, no. No se trata de seguir un ritual de rezos, que eso ya nos llena de Jesucristo, no. Eso lo prohíbe Dios. Por eso las familias, aunque hacen eso, no hay frutos de paz. Como dice aquí, es pura contienda, es pura espada, es puro juicio de Dios en las familias, porque Él estableció ya la ley moral y las consecuencias de ello.
O sea, Dios no es un policía cósmico que anda con un garrote para que cuando nos equivocamos, ¡pum!, nos da un trancazo. No, Él no es así. Él estableció con su poder, así como estableció la gravedad que hay entre la luna y la tierra para que los mares no salgan de sus cauces, así como estableció la distancia del sol a la tierra para que la tierra no fuera consumida de demasiado calor, sino tuviera exactamente la distancia para que se produciera la vida. Y así como creó toda la diversidad de géneros y especies, animales, árboles, bosques, y al ser humano con todas sus características perfectas en todo el cuerpo humano, así como Él es poderoso y sabio, así estableció la ley moral. Es decir, si nosotros infringimos la ley moral hay consecuencias, porque así está establecido su gloria, su creación. Por eso nos viene a advertir que no rompamosla. Es decir, la electricidad Dios la creó, pero cuando el hombre la descubre y cuando Dios permite que la descubran y que ejerciten conocimiento de ella, sabemos que si la tocamos haciendo tierra nosotros a la electricidad, vamos a tener una descarga eléctrica que nos puede matar, depende del voltaje, pero vamos a quemarnos y nos va a hacer daño terriblemente. Entonces aprendimos a cubrir los cables que llevan de electricidad con un aislamiento para que no nos toque, y cubrimos los lugares en casa donde podemos tomar esa electricidad para nuestros aparatos electrónicos, a protegerlos para que un bebé no ponga los dedos y se electrocute, o nosotros, y tenga un daño. Entonces, así como hay esa ley que no vemos la electricidad pero lastima, así hay una ley moral de Dios que aunque no la veas o no la creas, vas a sufrir las consecuencias si no quieres obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios necesitamos tener a Dios. Y para tener a Dios necesitamos arrepentirnos y creer en Él para que suceda el milagro. Pero nos han dicho que a través del sacramento lo recibimos y no es así. Y que a través del sacramento continuamos la relación y no es así. Por eso mismo aquí vemos que vino a traer espada a los que no quieran seguirlo. Entonces ese es el parámetro. Ese es como el termómetro que te puede dar si tienes tu infección, si tú tienes temperatura o si estás normal. Si Dios está en ti o no está en ti. Si en tu familia está la santidad y la pureza del Espíritu Santo gobernando en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu pareja. Y si no, para que escapes del error y te entregues a Cristo. En Isaías 28, verso 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, la roca que es Cristo, de la que habla Mateo 16, la roca que es Cristo, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice, porque yo ajustaré el juicio cordel y a nivel la justicia. Y el granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Desde Isaías Dios decía: no se apuren, yo voy a mandar a Jesucristo, al Mesías. Es una piedra angular, como él mismo lo menciona en los evangelios. Es el fundamento de toda mi verdad y él va a ajustar la justicia. Si les parecía que yo fui muy drástico en el Antiguo Testamento, exigiéndoles que fueran santos y les di mi ley, bueno, él viene a ajustar la justicia todavía más, a apretar el cordel y a hacer la balanza recta, para que la justicia mía sea manifiesta en mis hijos, y esos serán mis hijos, para que no se engañen. Él viene a barrer mentira y engaño, en él la justicia va a ser mejor y perfecta. Por eso reprendía a los fariseos, y por eso él dice que si la justicia no fuera mayor que los fariseos y los escribas de la ley, no entraríamos al reino de los cielos. Porque él vino a traer una justicia. O sea, con Cristo no vino nada más el Dios puro amor, manifestó todo su amor en ese sacrificio de la cruz, esa salvación tan grande, pero no para que andemos de pachanga, de diversión, de pecadores, y creyendo que nuestra religión nos va a salvar con los sacramentos. Eso es mentira. Es mentira. El Espíritu Santo debe transformar nuestra vida. La palabra de Dios debe ser la guianza de nuestra vida diaria. Si no, ni siquiera sabemos quién es Dios, cómo es Dios y qué obra está haciendo en nosotros. Simplemente es como cualquier otra religión de otro mundo que creen en sus dioses y sienten sus emociones y sus amores por eso. Pero sus vidas son igual de pecado.
no tienen parte con Dios, no van a ir al cielo. Eso es lo terrible. Y eso lo dice la Biblia. Dice Hebreos 10:30, conocemos que él dijo, mas mía es la venganza, yo les daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, a los cristianos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Le dice a los cristianos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo y Dios siempre está enojado con los impíos todos los días, todos los días. Entonces quitemos ese mito y esa creencia que nos conviene, pero es equivocada, para no confiarnos equivocadamente, que Dios tiene misericordia todos los días de nosotros, porque la Biblia dice que es un Dios de misericordia y que todos los días es nueva la misericordia y que su misericordia va hasta el cielo. Hay gente que puede recitar esos versos bíblicos, que Dios es misericordia, que Dios tiene todos los días nueva misericordia, que la misericordia de Dios es más alta que los cielos, porque está escrito y es verdad, pero en su vida sigue siendo divorcio, pleitos, borracheras, vicios, divisiones entre los mismos hermanos, padres, hijos, un terrible dolor. Y creen en Dios y tienen imágenes ahí según ellos de Dios y tienen veladoras y tienen todo. Pero no hay paz, no hay unidad, no por el Espíritu, no hay una verdad. ¿Por qué? Porque no están obviamente en Cristo, en la verdad. Y aquí dice que Dios está enojado todos los días con los pecadores. Entonces Dios no está contento con los pecadores, está enojado. Entonces no creamos que todos los días peque y peque y peque y peque en lo mismo, mintiendo, burlándonos, doble sentido, hablando malas palabras, fumando, tomando. Dios está contento con nosotros porque somos buenas personas, chismeando, envidiando, avariciando, con lujuria, lascivia. Dios sabe que somos hombres, no nos confundamos, es mentira, es un engaño. Necesitamos ser santos para estar en Cristo. Dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas tú a mis profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Este verso lo pongo para que entendamos que si alguien nos ama es Dios, por eso nos da vida y nos da familia, nos ama. Y a pesar que somos pecadores, nos bendice, nos da trabajo, capacidades, dones, habilidades, oficios para que podamos salir a trabajar y ganar dinero. Tiene misericordia, a veces nos salva la vida, pero no porque le estamos sirviendo, no porque somos hijos, porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, pero eso tampoco nos debe dar una idea de que estoy en Dios y Dios conmigo y le estoy sirviendo bien. No, al final de mi vida va a ir al infierno, aunque Él haya intervenido para ayudarme, porque Él tiene la esperanza que me convierta a Cristo durante mi vida. Entonces, Él siempre ha querido juntar a toda la humanidad bajo sus alas, juntar a todos sus hijos bajo sus alas, nos protejamos en Él, que el Salmo 91 sí se haga patente en las familias cristianas, pero no acontece eso. Y nada más estamos diciendo, pues era buena familia, quién sabe por qué se mataron todos en la carretera. Era buena familia, a la mitad se murieron de COVID. Era buena familia, no, hombre, les robaron todo, les quitaron carro y los mataron a 3 los malitos por robarles todo. Pues quizá porque Dios no los defendió, porque no está Dios en esa casa, porque Dios no está en esa familia. No se cumplió el Salmo 91 en esa familia, pero tenían mucha religiosidad cristiana. Eso no salva, eso no ayuda y eso no protege del mal. Por eso hay que entregarnos y conocer el verdadero evangelio en Cristo. Dice Mateo 12:47, para que sigamos entendiendo esta división de cómo Dios es juicio y justicia también. Y le dijo uno, he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Llegó la mamá de Jesús y los hermanos de Jesucristo. O sea, Jacobo, Santiago, llegaron también sus hermanas con él. Te quieren hablar. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia los discípulos de Cristo. Dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. ¿Qué acaso la Biblia no dice que él jamás pecó? Bueno, entonces hay que entender a qué se refería Cristo aquí, que en otros pasajes confirma lo que voy a decir. No es
que Cristo odiara a su madre o despreciara a su madre o no le importara a su madre ni sus hermanos. Entonces sería pecado. Estaría siendo un pecado de despreciar a alguien más, de ignorar, de no hacerse responsable por su familia, por amar correctamente. No, lo que nos quería dejar de enseñanza, que no nos fijemos en la familia como lo más importante para poder ver o poder entender la divinidad. Que como dice en el libro de Colosenses Pablo, que la divinidad no es como el humano lo concibe, como que en el cielo hay un padre, una madre y un hijo. No es como lo concibe el humano. La divinidad es solamente Dios, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cero. Vámonos. Es de lo que habla el Evangelio correcto. Entonces, que entendamos que es más importante y la tarea del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en toda la tierra, todas las generaciones, hasta que venga Cristo, es que la familia de Dios, la familia del Espíritu Santo, la familia de Jesucristo, es tan importante incluso que una madre o un padre. Es por eso que él iniciaba: el que ama más a padre y a madre que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque entonces la familia estaba diciendo que es muy importante ser un seguidor de Cristo, que es mucho más importante que las cuestiones familiares ser un verdadero hijo de Dios, ser un verdadero cristiano. Porque hay familias que, repito, se van antes de tiempo y eran familias buenas ante nuestros ojos, pero no eran unos fieles seguidores de Jesucristo. Entonces no les ayudó ser buenas familias. Estamos en un mundo caído donde hay injusticias y hay demonios. Entonces Dios no tiene la obligación de andar cuidando a todos, no es nuestro esclavo. Él nos ha puesto su amor y su ley y su sacrificio para que lo busquemos y entendamos su voluntad. Si no queremos, entonces ¿cómo que después queremos exigirle que nos ayude? No se puede así. Entonces, de alguna manera, entender que más importante que haya ido la madre o los hermanos es los discípulos que estaban escuchando la palabra de Dios, que se estaban formando en el camino de Dios, que le estaban sirviendo a Dios. Y no es que él desprecie a su familia, sino que es más importante estar en las cosas de Dios para tu salvación y la salvación de tu familia. Mateo 8:20 dice: Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en Lucas 9:59, el mismo pasaje, dije: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Lo mismo. ¿Acaso Cristo no quería que enterraran al padre de esta persona? Cuando él mismo dice que nosotros consolemos, en Isaías nos dice que consolemos a los enlutados, nos dice claramente: si el Espíritu de Dios está en nosotros, llevemos consuelo a los que están sufriendo por la partida de un ser querido, les llevemos palabra de Dios, les llevemos oración, les llevemos apoyo, les llevemos amor. ¿Y por qué aquí entonces dice: déjalo que entierre los muertos si era su propio padre? Porque sigue hablando lo mismo. Es más importante Dios, es más importante su palabra. Así debe ser tu prioridad en tu vida. Que Dios sea primero, que la palabra de Dios sea primero en tu vida y después tu familia. Y después todas las responsabilidades con tu familia. Y no por eso está diciendo que no lo entierres o que no vayas al velorio y al sepelio. Y no por eso no está diciendo que no ames a tu padre y a tu madre. Al contrario, Él exige en los 10 mandamientos honrar a padre y a madre. Y Él exige en muchas epístolas de Pablo ser un verdadero padre, que les enseñemos el camino a nuestros hijos en el temor del Señor y en la disciplina del Señor. Entonces, hay que entender la palabra. Lo que Él está dando mucho énfasis es que si no tienes a Dios y su palabra, no vas a entender por qué hay tanta guerra en tu casa, tanta división, tanto problema, pero sigues confiando en tu religión, en tus sacramentos. Y ese es un grave error. Dice Mateo 19:29, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán postreros y postreros serán primero. Dando énfasis Cristo, que se manifiesta cuando tomas la cruz y lo sigues, que no vas a interponer la familia como excusa para seguirlo, como excusa para servirle.
Ahora, déjame te aclaro para que no te confundas, si es que hay confusión. Yo escuché un testimonio una vez de una de mis hermanas en sangre que me dijo que por leer estos pasajes bíblicos sin Dios, nada más con religión, con sacramentos, una persona, un hombre, leyendo esto y sintió el espíritu que le hablaba y sintió otro ser del cielo que bajó y le habló, la Virgen, y que se fuera de misionero y que abandonara a su esposa y a sus hijos. Y se fue de misionero a otro país, en esa religión, y abandonó totalmente a su esposa y a sus hijos, los dejó sin comida, sin alimento, sin sustento. La mujer tuvo que sola ponerse a trabajar para mantener a los hijos, y él en sus misiones jamás volvió. ¿Eso es lo que está pidiendo Dios? Claro que no, claro que no. Un verdadero hijo de Dios entrega su vida totalmente a Dios, busca su palabra todos los días para que el Espíritu le guíe, para que crezca en conocimiento y en ciencia de Dios, y así sea purificada su alma y sea siendo santificado día a día, y su diario vivir desde su pensamiento sea reflejo de que Cristo está en él. Y entonces saldrá un excelente esposo, excelente padre de familia, excelente y responsable en todas las cosas que Dios le ha dado como bendición. Entonces lo que hay que entender es el énfasis que Dios nos pone, que primero es Él y su justicia. Ahora, no lo hace porque Él es envidioso, porque Dios no hay nada de oscuridad en Él, es puro amor. Dios está lleno de ángeles, millones, que lo adoran, lo alaban. Está lleno de hijos de toda lengua y nación que lo alaban y lo adoran por todo el mundo. No es que te necesite a ti, no. Nosotros lo necesitamos a Él porque Él nos creó por amor y Él es alabanza. Y si nosotros no le conocemos, no hay alabanza de nosotros para Él. Entonces no estamos comunicados bien y conectados con Él, y nuestra vida va a estar llena de dolores y sufrimiento por estar viviendo no en el diseño que Él hizo para mi bien. En otras palabras, Él nos diseñó por amor y estableció las reglas para vivir en amor. Pero si no lo tenemos y lo conocemos, no, ni siquiera lo vamos a creer y mucho menos lo vamos a vivir. Y vamos a sufrir tanta consecuencia de estar rompiendo la ley moral de Dios, aunque no lo creamos. Pensamos que es mala suerte y que así le fue a muchos y que todos creen en Dios. Pero eso no es Dios, ni creer en Dios, ni estar en Dios, ni tener a Dios. Por eso hay que escapar del error. En Mateo 5:27 dice, ¿oíste que fue dicho para que vean cómo Dios vino a ajustar lo que decíamos, concordar la justicia con Cristo? Es decir, no vino a ser un apapachador de pecado, no. No vino a ser, porque estamos en el tiempo de la gracia, un padre que te comentaba que era un padre así como pasadero, así como un padre que podamos jugar con él y hacer lo que queramos. No. Dice Mateo 5:27, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Bueno, eso decían en el Antiguo Testamento y se los exigían y los apedreaban. Pues yo te traigo una justicia mayor que esta, porque yo vine a pagar en la cruz y a revelarme, dice Cristo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo te hace caer, quítatelo, arráncatelo y llega tuerto allá al día del juicio, para que no te vaya y todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¡Wow! Ven cómo la justicia de Dios, ese Dios de amor, es todavía más exigente en la santidad y la justicia que en el Antiguo Testamento. Antes, hasta que no cometías el acto, físicamente te apedreaban y te mataban. Ahora ya te mueres espiritualmente, ya nada más por andar deseando a otra mujer que no es tu esposa. O que no es tu esposa, sea soltero o casado. Qué terrible. Y dice que directito al infierno van esos que andan deseando a otras personas. O sea, es más exigente la santidad, es más exigente la justicia de Dios, porque ya Cristo vino y vino a la tierra, porque ya Cristo pagó y porque nos dejó su espíritu y su palabra para vivir en santidad. Por eso las religiones que tienen corrupto el evangelio no te producen santidad. No hay verdad, aunque hablen de la Biblia y de Jesucristo, pero están llenos de otros dogmas de fe, de sacramentos inventados por hombres, que aunque se manifiesten espíritus de engaño y de sensaciones, las vidas no cambian nada. Porque cuando las vidas cambian, están hablando
de otros personajes que no son Dios ni son Jesucristo. Ellos no dicen, Jesucristo me transformó, Jesucristo me cambió, solo Jesucristo fue por mí, Jesucristo me quitó los vicios, Jesucristo... No, ellos dicen que fue fulana de tal, sutana de tal, la de aquí, la de allá, la de Medjugorje, la de Fátima, la de aquí. Por todos lados les hizo milagros, pero siguen siendo los mismos, muy creyentes en esa imagen, muy creyentes en esa aparición, muy creyentes en esa iglesia, pero sus vidas no le dan gloria ni fruto a Jesucristo de la verdad, ni están predicando el evangelio correcto para que los demás escapen del error. Y ese es un engaño de siglos que Satanás ha hecho en medio de la religión. Dice Mateo 5:38, ¿oíste que fue dicho también ojo por ojo y diente por diente? Les digo que resistan al que es malo. Antes, cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, los que te ultrajan y persiguen tú, ora por ellos y bendícelos. ¿Ven cómo la justicia es mayor? Porque Cristo ahora está en nosotros, porque su Espíritu ahora nos ayuda a ser mansos y humildes y obedecer su palabra y poder entenderla y vivirla. Por eso mismo, entender que si yo estoy en una religión con falsas promesas, yo puedo ser bien pecador y peleonero y envidioso, jugador, apostador, borracho, esto, lo otro, aquello, malas palabras y digo, no es malo, eso no tiene nada de malo. O sea, mi propia percepción que es bueno y que es malo, pero no lo que Dios dice. Y mi vida al morir, dicen que me fui a descansar al cielo y que ya estoy en paz con Dios. Eso es lo que dice mi familia cuando yo muera, pero mi vida va a estar quemándose en el infierno si nunca entregué mi vida a Jesucristo, si la justicia de Jesucristo no es evidente en mí, en mi forma de vivir, de hablar, de pensar, de actuar. Y por último, Mateo 5:20 dice, si su justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Por eso escuchaste que en el Antiguo Testamento decía, no matarás, y cualquiera que matare será culpable hasta de juicio y muerte. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ven cómo apretó más la justicia ahora que Cristo vino a la cruz y se reveló? En pocas palabras, Dios no puede ser burlado. En pocas palabras, Dios no es la religión que tú crees que por tener siglos y bonitos sacramentos y bonitas reuniones sociales y familiares es la verdad. No, porque tienen la Biblia y hablan de ella. No, está mala doctrina, está adulterada a través de los siglos cuando se mezcló la iglesia con el poder, el Estado. Era Estado e iglesia conquistando el mundo. Cosas que prohibió Cristo desde que estuvo aquí. Entonces vemos que una persona que se pelea con sus propios hermanos en sangre, con sus padres, con su propia familia, no se pueden ver, van directo al infierno por más que crean en Dios, por más que crean en sus sacramentos y por más que crean en su religión. Entonces, si esta demanda y de lo que Dios es amor y por otro lado es juicio, es fuego consumidor a la maldad, tengo que tener cuidado en qué he creído, en qué creo y cómo vivo mi cristianismo. Entonces tengo que buscar a Cristo en espíritu y en verdad, no en religión y sacramentos, en espíritu y en verdad, que suceda el milagro en mí, para que entonces nazca de nuevo del espíritu. Entonces ahora me agrade la palabra de Dios, me agrade leerla todos los días, me agrade buscar a Dios en la mañana, tarde y noche en oración, me agrade estar en su presencia, no en la religión ni ante imágenes, en Él, en el espíritu. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, en este lugar no se va a adorar a Dios, allá en Jerusalén no se va a adorar a Dios, se va a adorar cada quien en su corazón, porque ahora el templo de Dios van a ser ustedes. Yo vengo a morir en una cruz para poder abrir el cielo y que puedan tener acceso hasta el lugar santísimo al Padre en el Espíritu a través de mí. Pero esa obra, hasta que no muera y resucite, y ustedes mueran a sus pecados y resuciten en mí, van a poder ver la gloria de mi Padre a través de mí, lo van a poder ver en el Espíritu, sentir su rostro, su presencia y su amor. Y su verdad la van a conocer y van a vivir en consecuencia de ella una vida correcta, justa, santa y pura que los distingue. Porque una cosa es ser piadoso y religioso de mentiras
Y otra cosa es ser espiritual, con gracia y poder y amor de Jesucristo en los verdaderos hijos. Entonces, si aquí dice que los que estén enojados con alguien y resentidos no van a entrar al cielo, entonces es importante entender que Dios no ha transformado nuestro corazón, porque no le tenemos. Y la doctrina y nuestras creencias y tradiciones no nos han ayudado en nada, seguimos siendo iguales de pecadores. Y vamos al morir directito al cielo por más buenos que nos creamos. Pero porque vamos a ir y allá le vamos, Señor, es que en tu nombre, y Señor, yo iba a misa todos los domingos, y Señor, yo tomé Eucaristía todos los días, directo al infierno. Por eso hay que conocer la verdad para ser libres. Pero la verdad no la podemos conocer en una sola predicación, sino es que Dios nos humillemos ante Él y Él haga el milagro de salvación, haya el nacimiento de nuestro espíritu. Y cuando sucede el milagro, entonces empezaremos a caminar en la verdad. Padre, te damos gracias por la enseñanza de hoy y te pedimos nos ayudes, Padre, porque entendemos que el engaño de nuestro corazón, la misma palabra tuya lo dice en Jeremías, que no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Nos autoengañamos. Tu libro en Proverbios nos dice que muchos creemos que vamos en un camino recto, pero al final de la vida es camino de muerte y de tormento eterno. Que muchísimos, no dice que pocos, dice que muchísimos creen que te sirven, que están en la verdad, que están en tu iglesia, pero que al final de su vida se van a ir al tormento eterno a quemarse. Ayúdanos, Padre, a escapar de los engaños de religiones falsas, nuestras propias creencias y nuestras propias percepciones de ti, de tu verdad, de tu palabra, de tu iglesia, para que podamos conocerte en espíritu y en verdad y salvar nuestras almas por la eternidad. Ayúdanos, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima.